Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y en esta oportunidad ahora vamos a abocarnos a un tema musical. El anterior fue justamente de danza. Y en esta oportunidad tenemos un gran amigo, un gran maestro, una persona muy reconocida en el Perú, que vamos a justamente dialogar sobre estos géneros musicales tan populares y conocidos en todo el Perú, como es la marinera y el huayno en sus diferentes variantes. Permítanme con mucha admiración, respeto, presentarles al maestro de maestros, Javier Salas Ávila, un reconocido maestro que el día de hoy justamente vamos a dialogar sobre esto que nos interesa a muchos. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas. Un saludo, Eduardo, en esta nueva empresa de la gestión cultural de la que ya conozco tu trabajo, y todos quienes estamos dedicados a la gestión cultural, a proyectos artísticos, musicales, danzarios, etc., tenemos que estar pues unidos siempre en busca de trabajar lo nuestro, nuestra patrimonialidad, nuestras riquezas, etc., para que se muestre al mundo lo que el Perú tiene, ¿no? No tenemos muchas investigaciones, muchos libros sobre esta materia, y tenemos que estar en este afán las universidades, las escuelas de arte, los músicos, los coreólogos, coreógrafos, y tenemos que estar juntos desde diversos puntos, ¿no?, de combate para poder acometer estas gestas que son necesarias, ¿no? Así como los ingenieros, contadores asumen sus funciones de especialidad, nosotros los artistas también estamos llamados a eso. Y cuando yo estuve en la Escuela de Folclore, desde ese podio, he podido enriquecer mis conocimientos sobre el folclore con maestros como Roel Tarazona, etcétera, ¿no? Y como tu caso. Y aquí estamos para poder seguir pergeñando pues esto que nosotros trabajamos diariamente. Justamente empezamos por ese lado, mi estimado Javier, ¿no? ¿Cómo Javier llega a involucrarse en el mundo musical, ¿no? Porque todo puneño también baila, ¿no? Porque es algo que ya es inherente al puneño, o sea, no bailas y tocas, ¿no? Si no tocas un sicuri, tocas algún instrumento de cuerda, ¿no? Pero es una naturaleza bailar. Pero ¿por qué a Javier se inclinó más por la música en lugar de la danza, por ejemplo? Bueno, yo he bailado en Candelaria, y lo volvería a hacer, ¿no? Porque es parte esencial de la construcción del ser puneño. Pero me dedico a la música porque mi abuelo tenía algunos temas compuestos por él, don Guillermo Ávila Ormachea. Mi padre, su yerno, músico, con estudios en la Escuela Regional de Música en Puno. Ellos todavía tenían En estas épocas de la difusión, hablamos de la década del 70, 80, ¿no?, donde en el Perú hubo todo un movimiento más hacia la música latinoamericana, ¿no?, muy comprometido ese tipo de música, ¿no? Sabemos que en Puno ya venía de toda una herencia, ¿no?, que habían dejado ya la escuela de los Balcarce, ¿no?, la PAFIL, ¿no? Entonces hubo una serie de escuelas musicales que dejan impregnado un estilo musical en Puno, ¿no? Y por otro lado también encontramos nosotros la música tradicional, ¿no?, la música autóctona, que prácticamente no tiene nada que ver con la academia, ¿no?, que todo es por oído, ¿no? ¿Cómo, mi estimado Javier, ¿no?, te inclinas más por la académica o por lo tradicional? Porque a partir de ahí creo que es donde uno se nutre para luego dar un perfil, ¿no? ¿Cuál es tu inclinación preferencial? Así es, en realidad yo empiezo a lactar desde muy niño la música mestiza citadina puneña, es decir, el huayno y la marinera puneña, lo mestizo, lo citadino, lo que se hace en Puno, que es a su vez capital del folclore peruano. Pero desde 1890 que nace don Rosendo Huirce, se va gestando un academicismo musical. Don Rosendo Huirce estudia con José Ignacio Molina, un académico arequipeño, cuyo hermano David fue a La Paz y fue el fundador del Conservatorio de La Paz. Y luego vienen Víctor Echave, Cabrera, el propio Teodoro Valcárcel, que es la máxima autoría musical
en Puno, en realidad la trilogía de los Valcárcel, porque luego viene Edgar Valcárcel, un alto académico puneño que ha sido profesor en la Columbia, en Nueva York, y luego viene el hijo de Edgar, que es el maestro Fernando Valcárcel, actual director de la Sinfónica, ¿no? Entonces ahí tenemos la ruta expuesta en el mundo académico de la música con raíces puneñas, ¿no? Al lado de ellos está también don Jorge Huirce, y luego viene don Augusto Portugal Vidangos, que creo que es el último académico de aquellas generaciones que le dieron un matiz más trabajado con el uso de los recursos técnicos que te enseña la música académica para componer, hacer arreglos, etcétera, etcétera. Y una de las modalidades de expresión musical que ha desarrollado en Puno más que en otros lugares es la estudiantina, ¿no? Es la estudiantina. Por ejemplo, en muchos lugares se toca arpa y violín, ¿no? En el Valle del Mantaro, más o menos entre los años 40, 50, 60, se va consolidando lo que antes era. El maestro Manuel Cuadros me contaba que el Guaylas lo bailaban con arpa y violín, ¿no? Y seguramente más atrás con instrumentos autóctonos, con la tinja, etc. Pero luego ya se va insertando el saxofón, ¿no es verdad? Junto con el violín, y se van formando las orquestas típicas huancas. Qué curioso, ¿por qué orquesta típica? Y en Argentina a los conjuntos de tango les llaman orquesta típica, ¿no es cierto? En fin, son coincidencias que hacen que marchemos juntos los países latinoamericanos. Y uno de los nexos, uno de los ejes transversales de la fraternidad musical es, por ejemplo, la marinera, porque luego de nuestra zamacueca viene la cueca boliviana, la chilena, etc. Volviendo a Puno, hay una música académica de alto nivel técnico que está manejada por los Valcárcel. Luego tenemos la música mestiza, pero con recursos académicos, las estudiantinas. Ahí tenemos a Luis Dunker Lavalle, tenemos a Carlos Rubina Burgos, Augusto Macías, Castro Vera Solano, de quienes yo principalmente heredo, ¿no? Porque Augusto Macías fue mi profesor en el Colegio Gran Unidad San Carlos, mi profesor de música. Virgilio Palacios Ortega, director de la Tuna Universitaria y fundador de la Tuna de Puno, fue mi director en la Tuna de Puno. Y don Jorge Huirce, llegando yo a Lima, me empieza a dictar clases en su casa de la cuadra 3 de la avenida Arequipa. De modo que, de modo directo, he bebido de estos maestros, ¿no? Ahora, ¿a dónde apunto yo? Ambos campos son de mi dominio, ¿no? Yo acabo de terminar un curso de composición en el Conservatorio de Mazatlán, en México, y ya puedo decir que tengo las herramientas para hacer composición académica. Acabo de terminar un cuarteto de cuerdas, utilizando técnicas del contrapunto muy interesantes, y aquí estamos, pero de ninguna manera despreciando, porque no se vería bien, nuestro folclore, ¿no? Es tan hermoso que podamos ir a cada comunidad aymara, quechua, a observar las danzas de las cintacanas, los pulipulis, las huifalas, etcétera, donde todavía se percibe los instrumentos autóctonos, los chacallos, los pinquillos, los lahuacumus, que todavía perviven a través de los años, y ese folclore autóctono todavía no está muy estudiado, muy poco estudiado, y hay que valorarlo, revalorarlo. Entonces hay un reto. Necesitamos, en las universidades del Perú y en las escuelas de arte, necesitamos facultades de etnomusicología, porque si no esa música se nos va a perder. Claro, justamente es una responsabilidad que el Centro Universitario de Folclore también asume, ¿no? Y hay una serie de publicaciones que se vienen, y nosotros permanentemente también hacemos publicaciones e investigaciones. Es un compromiso que tenemos que asumir todos, ¿no? Y paulatinamente ya en los planes de trabajo que se nos vienen, de hecho que vamos a tocar Puno. Tocaste es un tema muy importante, es el asunto de las marineras. Yo sé que tú eres excelente compositor de las preciosas marineras puneñas, ¿no? Que dicho ese paso hay que popularizarlas más, porque son tan cadenciosas, tan ricas para bailar, pero hay que popularizarlas, ¿no? Y ahí vamos a tener nosotros aquí también, en el centro universitario, comenzar a trabajar esas y con tu permiso, también
poderlas presentar, ¿no? Háblame un poquito de esta gran variedad de marineras que hay, ¿no? Porque evidentemente la marinera en el norte del Perú, ¿no? La marinera norteña, la que le dicen, aunque yo discrepo mucho con eso de marinera norteña, porque en un solo paquete meten a todo lo que es del norte, ¿no? Porque hay diferencias entre una marinera de Piura con una de Cajamarca y así, ¿no? Pero dentro de toda esta diversidad de marineras, ¿a qué se debe, por ejemplo, estas particularidades, ¿no? Tú, con el conocimiento musical que tienes, ¿por qué esta gran diversidad, ¿no? Si, por ejemplo, como decía alguna vez Jiménez Borja, ¿no? Porque Jiménez Borja decía, los mistis, ¿no? Y ellos tienen sus propias particularidades porque su característica es esa, ¿no? Más mestiza, ¿no? Que no sea tan pícara, pero toda marinera es pícara, ¿no? Y en cambio dicen, no, es de cholos, ¿no? Porque bailan sin zapatos, eso, ¿no? Pero también en Puno hay gente, como tú decías, autóctona, que gusta mucho de las marineras, ¿no? ¿Por qué esta gran diversidad, Javier? Es que si le damos una mirada sociológica y antropológica a las cosas, vamos a entender que cada familia es un estilo, ¿no? Cada familia es un estilo de interpretación de una forma danzaria o musical. Manuel Costa nos explicaba, ¿no? No se toca igual la guitarra criolla en el cuartel primero como en la Victoria. Y hay diferencia entre los guitarristas de la Victoria con los del Callao. Y nos mostraba nombres y ejemplos, y es cierto, ¿no? Cada colectividad es dueña de un propio estilo, ¿no? De modo tal que nuestra Zamacueca, que es el nombre, como sabemos es el nombre verdadero de la marinera limeña, emigra y hay una, justamente estábamos hablando con Nora el otro día que fui a la escuela, en la biblioteca de la escuela hay una revista donde está señalado que José Sapiola, un folclorista chileno, en 1824, él dirigía la edición de una revista y ahí está escrito, dice, el que trajo el baile de la Zamacueca del Perú fue mi amigo José Bernardo Alcedo. ¿Qué más evidencia que saber que el compositor del himno nacional del Perú, tras un proceso de bullying que había sufrido, que también hay que conocerlo, se fue a Chile, lo nombraron maestro de capilla de la Catedral de Santiago de Chile porque era un músico académico de alto nivel, pero que a su vez, siendo hijo de un médico y siendo hijo de una esclava liberta, él conocía los callejones de Lima donde aprendió la zamacueca y conocía la música académica gracias a su padre. Él tuvo como maestro a Cipriano Aguilar, ¿no? Académicos de entonces. Entonces, él lleva la zamacueca a Chile, tocaba zamacuecas porque era un baile que se efectuaba cantaba en los cumpleaños, en cada efemérides, y los chilenos captan la zamacueca que había llevado José Bernardo Alcedo, pero cada colectividad le da su sabor, aprenden una nueva forma musical, la reciben, la hacen suya, la aceleran en términos de tempo, de velocidad, porque nuestra limeña siempre tiene su ritmo, ¿no es cierto? La aceleran los chilenos y es más, le ponen nombre chilena, ¿no? Y cuando regresa de Chile, nosotros, imitadores, muchos de nosotros, empezamos a bailar la chilena como si fuera una danza extraña, si era nuestra. Por eso que el tunante dice, no es posible, después de que nos han hecho los chilenos todo en la guerra, estamos bailando con el nombre de chilena, algo que es nuestro. Y ahí, en esta coyuntura, es que la marinera, que ya se llamaba marinera gracias al tunante, empieza a hacer moda, a expandirse, y va a Arequipa, va al norte, va hasta la selva, ¿no? Y yo he comprobado, por ejemplo, hay una marinera que la compone, la graban en 1928, la estudiantina Luis Dunker Lavalle, ya, que dirigía el maestro Alberto Rivarola. Entonces yo escucho un disco que está grabado de 1928, dice Marinera Puneña y titula Pandillerita. Ya se hablaba de pandilla en ese momento, ¿no? Bailó pandilla Manuel Montesinos en 1906. Entonces, cuando yo escucho ese disco, grabado en carbón todavía, suena a cusqueña,
tan, pam, 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 bien rápido, tan, 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 tan. Y suena a ayacuchana, ¿no? Y es puneña. Quiere decir que en esos momentos, 1928, la marinera sureña era casi la misma, con el Cusco, con Arequipa, con Puno, ¿no es verdad?, hasta con Ayacucho. Y luego, en 1943, en Buenos Aires, Jorge Wilse compone Ciudad del Lago, en Buenos Aires, porque tenía un amigo, Enrique Portugal, que era poeta arequipeño, y el poeta arequipeño le dice: Jorge, hazme un favor, ¿puedes ponerle música a estas letras? Y Jorge hace una marinera con esas letras y le llama El Montonero Arequipeño. O sea que es una música, una marinera hecha para Arequipa, con autor puneño. Y luego don Jorge me contó esta historia. Don Jorge, una vez que había compuesto El Montonero, él dice: ¿y para mi tierra qué voy a hacer? Y él decide componer el 44, Ciudad del Lago, que es la marinera más famosa, ¿no? Entonces, y si nosotros vamos a Puno, en la capital, la marinera tiene un estilo. Vamos a Yaviri, que es una de las provincias más musicales de Puno, tiene otro estilo. Vamos a Macusani o a Sandia, tienen otro estilo. O sea, en cada localidad hay un proceso de regionalización, de adaptación, y de ahí se promueven pues concursos y todo esto. Pero ya en los años, con la aparición del Centro Josco de Arte Nativo, ya se capitaliza el estilo cusqueño, ¿no es cierto? Luego con la tuna de Huamanga se capitaliza la marinera ayacuchana, y ahora son los estilos más definidos. Sí, ya, cuando uno escucha dice: ese es Puno, ese es Ayacucho, ¿no? Ustedes mismos, los danzarines, saben, porque hay que bailar distinto la puneña de la ayacuchana, de la arequipeña, ¿no? Javier, Raúl y Margaret Dacour, que son unos franceses, escriben un libro, hacen una recopilación, viajan por todo lo que era antiguamente el territorio del Imperio Incaico, ¿no? Y publican un libro que se llama La música de los incas y sus supervivencias. Y ellos, por ejemplo, para muchos, ¿no?, inclusive muchos intelectuales que dicen, pues, baile nacional del Perú, la marinera. Pero uno, revisando este texto de Raúl y Margaret Dacour, uno se da cuenta que realmente el baile nacional del Perú es el huayno, ¿no? Porque el huayno uno encuentra en todas las partes del Perú y con sus propias particularidades y muy enraizadas, y que vienen inclusive desde antes de la llegada de los incas, ¿no? Ya vemos en las hachas, en los jailes, ¿no?, ahí encontrar, ¿no?, la construcción del huayno. Y obviamente también una diversidad, porque por ejemplo, Raúl y Margaret Dacour señalaban las famosas hachas, y encontramos hacha todavía en Puno, ¿no?, hacha todavía en Cusco, en Huánuco, en la Cachuita, en la Cachua, en Cajamarca, ¿no?, en Ayacucho, en Apurímac, en Huancavelica. Pero el huayno, por ejemplo, ha ido asumiendo un papel muy fuerte, papel de prácticamente identidad, ¿no? Mientras que en varios sitios llaman huayno, en Puno, huayno, ¿no? Tiene una característica propia. Y ahí también ese huayno, ¿no?, mestizo, y el otro de campo, rural, autóctono, que también es muy rico, ¿no?, escucharlo, ¿no?, con sus propias particularidades quechua o aymara, ¿no?, o los mestizos que a veces mezclan el español, quechua y el aymara en uno solo, ¿no?, que también es una riqueza y que a uno lo deja poco, ¿no? ¿Qué nos puedes conversar esto sobre el huayno? Es más interesante aún. Diría yo que una de las expresiones músico-danzarias mestizas de más auge es la marinera, evidentemente, ¿no?, declarada además como Patrimonio Cultural de la Nación. Y el huayno, ¿no?, que es prehispánico, porque tantas formas musicales habría existido en el incanato, que en realidad no tenemos pruebas, no tenemos partituras, pero por lo que se sabe, por la organización social del incanato, hacían música para el rutuchi, el corte del cabello, hacían música para el nacimiento del bebé, para el matrimonio, para las labores agrícolas. Quiere decir que había música por doquier, ¿no?
Y por ejemplo, Juan de Betanzo señala que el jarawi era música elegiaca, tanto que el Inca en el Hapas Reini en diciembre cada año tenía que estrenar y cantar el propio Inca un nuevo jarawi. Quiere decir que era una forma musical muy especial, ¿no? Pero el huayño sí era más popular, más de alegoría, más de cosecha, etcétera, etcétera. Y este huayño, que esa es la raíz principal porque viene de huayñucusu, entrelacémonos y bailemos en pareja, ¿no es cierto? Tenemos el quinyacu y las huifalas, los pumpines, las huaylías, etcétera, las jachuas, ¿no? Por ejemplo, Martínez de Compañón capta, el obispo de Trujillo, unas jachuas, dice, jachua de Navidad, pam, pa, pa, pam, pa, pa, pam, pam, tan, ta, ta, tan, ta, ta. Ese ritmo de jachua, con el nombre de jachua, lo ligo yo a lo que más adelante serían los fox incaicos, mal llamados fox incaicos, ¿no? Porque con ese ritmo, Daniela Lomía Robles hace, por ejemplo, su zarzuela del Cóndor Pasa. Pero el huayño ha tenido su propia ruta, ¿no? Y el huayño estuvo adormecido, escondido, porque la autoridad colonial no les permitía expresarse, obviamente, a los pobladores incas, pero los hacían bailar en autos sacramentales, en festividades, San Juan, etc. Los hacían bailar y ellos mantenían el baile del huayño. Ahora, este huayño obviamente reaparece en épocas republicanas, donde ya ciertas libertades habían sido conseguidas. Entonces, ese huayño reaparece, pero nunca más como antes. Tiene que ayornarse, ese huayño tiene que mestizarse para tener también aceptación, ¿no? Y aparece de pronto como chuscada en Ancash, como pampeña en Arequipa, como pandilla en Puno. Y el nombre que le adjudican no son los mismos protagonistas, sino es la gente que siempre dice que es de alcurnia, ¿no? La gente que está en la alta burguesía, en los estratos de gobierno. Digo, oye, ¿qué están bailando? Ah, son los chuscos, ¿no? Esa es una chuscada, ¿no? Y ellos, pandillas, ¿no es verdad? Los de la Pampa, pampeñas. Entonces se les adjudican nombres al huayño que está tomando una corporalidad distinta en Arequipa, ¿no? Pam, param, pam, param, pam, huayño serreño, ¿no? Taca, 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 pam, param, tarararán, huayno pampeño. Pam, pa, pam, param, pam, pa, pam, tarapa, pa, pam, pa, pam, pa, pam, pandilla puneña. Tan, taca, 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 tan, 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 chuscada ancachina, pero es huayño, ¿cierto? Estilo ancachino, estilo tal, estilo cual. Pero aquí está el huayño fortalecido tras muchos años de supervivencia, aquí está el huayño y tenemos que seguir apostando por él. Cuando tú me preguntabas por qué y cómo hago estas marineras que tienen mi estilo, cada compositor tiene un estilo, ¿no? En la música académica Mozart ha definido un estilo, Beethoven ha definido otro estilo, etc. En la música popular, tú escuchas en Puno, música de Augusto Portugal tiene un sello propio, música de Augusto Macías, otro sello, música de Castor Vera, tú escuchas, ese es Castor Vera, ¿no? Ahora escuchas temas, hoy está marinera Javier Salas, porque ya tiene un estilo definido, ¿no? Solo que falta que San Marcos baile una marinera mía. Justo, Javier, nosotros en esta necesidad de la difusión y el conocimiento de este rico panorama musical, ¿no? Desde ahora quiero comprometernos, ¿no? Para ver la posibilidad de que en los próximos meses tengan un conversatorio acá, ¿no? Para que ya no disertes con tan poco tiempo, sino te explayes con todo este rico panorama musical que tú conoces, ¿no? Y además lo importante, creo que a veces no solamente las lecturas, sino la vivencia, ¿no? Y es algo que tú tienes mucho de ese recorrido, que has interactuado con muchos músicos y eso también enriquece, ¿no? Porque como tú dices, ese conocimiento, acercarte, te va dando tu propia identidad, tu propia característica que ahora ya se ve, ¿no? Cuéntanos un poquito de tus pasos por las agrupaciones en las cuales has visto música y danza mezclada, ¿no? Creo que has estado también con Brisa del Titicaca, no has estado en la misma escuela con el Conjunto Nacional, tú que has sido director también de difusión de la escuela, ¿no? Cuéntanos un poquito esta relación música y danza en las cuales te has
necesariamente te has tenido que involucrar, ¿no? Gracias, Eduardo, por la ocasión. El pionero de la recopilación y el estudio de las danzas folclóricas de Puno fue el doctor Carlos Cornejo Rosselló Vizcardo, asangarino, él que empezó a investigar, médico, pero le encantaba la danza, recopila Carnaval de Arapa, Los Tucumanos, establece coreográficamente los pasos de la marinera, que antes se bailaban suelta y libremente, ¿no? Pero Carlos Cornejo le da un marco teatral, coreográfico, ¿no? Más disciplinado, digamos. Entonces, era presidente de la Lira Puno en los años 50 y luego organiza su propia agrupación, que es la Agrupación Puno de Arte Folclórico y Teatro, APAFIT. Ahí tocaba mi padre, en el APAFIT, músico, con el director musical que era don Castro Vera Solano. Cuando yo ya estaba en la universidad en Puno e integraba la tuna universitaria, mi padre me invita, porque le pidieron los directivos de APAFIT que me integre yo al marco musical. Hicimos muchas giras aquí a Lima, a Cusco, a La Paz, Tacna, Moquegua, etc., acompañando al marco musical, ¿no? Por eso que yo tengo experiencia en esa materia. Cuando tú eres el director de danza y necesitas que te acompañe en un marco musical, el director de la música se pone a órdenes del director de danza, ¿no? Señor director de danza, usted me dice cómo quiere la velocidad, la interpretación, el estilo, esta parte, todo, a órdenes. Esa es la disciplina con que se debe de trabajar. A veces hay directores que quieren sobreponer al director de danza, porque el director de danza es el que va a poner en escena, y el director musical tiene que coadyuvar a que todo salga bien en el escenario. Luego de APAFIT, que fue, digamos, la agrupación más grande de danzas que ha tenido Puno, junto con el Centro Musical Teodoro Valcárcel y de Danzas Teodoro Valcárcel, ahí estas instituciones fueron las que llevaron la danza fuera de Puno. Inclusive Teodoro Valcárcel estuvo en México, en el Teatro de Bellas Artes, y bueno, eso me sirve de experiencia a mí, de conocimiento, de vivencia. Llego a Lima y llego a ser director musical de Brisas en Titicaca, donde soy director de la estudiantina, director del coro polifónico de Brisas, y en su momento también dirijo un grupo orquestal, ¿no? Un poquito más académico, digamos. Y bueno, al mismo tiempo dicto clases en la escuela, talleres de estudiantina, talleres de coro, dirección musical, etc. Y entonces, yo creo que en la escuela de folclore es donde más he convivido con cultores de la música afroperuana, de las danzas de Piura, en tu caso, de danza de Arequipa, con Luis Paiva y Pancho Palacios, cada uno en su especialidad. Entonces, eso ha hecho que yo dé una mirada, estando en Lima, hacia todo el Perú, ¿no? Porque si me hubiese quedado con lo puneño, pero siendo representante de la música puneña, yo tenía que también interrelacionarme con el criollismo, con la música del norte, y etcétera. Entonces, y últimamente me estoy dedicando a la gestión, ¿no? A la gestión como asesor, como consultor. Estuve trabajando como director de los núcleos culturales educativos en la DREL. En este momento soy presidente de la Comisión Técnica de la Orquesta Sinfónica del Callao, y siempre promoviendo la música para que ésta pueda ser transmitida a los jóvenes, a los muchachos, a los niños a nivel escolar, porque si no, ¿cómo luchamos contra el bullying, la delincuencia, la drogadicción y tantas lacras que nos están afectando? La música y las artes en general, la danza, el teatro, las artes visuales, son una herramienta efectiva para educar a nuestros niños con una mirada, esperando que el Perú sea pues un país cada vez mejor, ¿no? En la construcción de ciudadanos holísticamente formados. Sí, justamente un poco, pero cerrando, Javier, nosotros en el Centro Universitario de Folclore, en un determinado tiempo también hemos tenido un marco musical muy numeroso y de muy buena calidad, ¿no? Pero como todos los estudiantes universitarios, terminan la carrera, nos dejan, algunos regresan un pequeño tiempo, pero siempre nos van alejando, ¿no? Y es algo natural, que tenemos que acostumbrarnos a la universidad porque no podemos retenerlo, ¿no? Entonces, nuevamente estamos retomando el tema de volver a armar el marco musical, y para eso ya en algunos momentos te llamaremos para que le des una chequeadita, una ojeada,
y nos puedas apoyar con algunas afinaciones, ¿no? Y nosotros aquí, de igual manera, sabemos que hay que comenzar a trabajar mucho con ese tema, ¿no? Lamentablemente, hoy en día la sociedad como está, con la corrupción presente, con una inestabilidad política muy fuerte, ¿no?, que no nos deja avanzar en todos los cambios. El tema cultural siempre es el que todo gobierno lo deja siempre a último, ¿no? Y más bien lo ve como una carga en lugar de ver como una inversión, justamente lo que tú mencionas, ¿no? Cómo luchar contra la delincuencia, la prostitución y todo, cuando se tiene en el arte una excelente herramienta para hacerlo, ¿no? Y en eso valoramos, por ejemplo, que en estos últimos tiempos justamente estés haciendo algo que es muy necesario, la gestión cultural, que el público se acostumbre a consumir cultura, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, cuesta, ¿no? Pero cuando uno tiene la inversión, ¿no?, uno puede hacer, ¿no?, al dar los primeros pasos y esos pasos sostenidos, ¿no? No vaya a ser que uno avance y viene otra gestión y retroceder, ¿no? Y ese es algo valioso porque estos núcleos culturales hoy funcionan y se ve un producto ahí, ¿no? Como en su momento también Expresarte y ha dejado huella, ¿no? Pero esto de los núcleos culturales hoy vemos que realmente está que se potencia. Y en el Callao, ¿no?, ya dentro de poco vamos a ver pues que estén a la par, ¿no?, ambas orquestas sinfónicas, Callao y la Nacional, ¿no? En ese sentido, yo quisiera que tú invites, ¿no?, a los amigos que están justamente viéndonos en esta transmisión a que se integren, ¿no?, aquí al Centro Universitario de Folclore. Nosotros tenemos talleres de música, tenemos de danza, ¿no?, tenemos una diversidad de elencos, ¿no? Pero por favor quisiéramos que un poco nos cuentes esta experiencia y también hagas la invitación del caso para que se integren en el Centro Universitario de Folclore. Bien, te agradezco, Eduardo, una vez más. Yo creo que si algo puedo decir en materia de lo que conozco, la música, los estilos musicales, el transcurso histórico de las músicas peruanas, es porque he tenido que recorrer muchos kilómetros de lectura y de asistir a congresos, conversar con maestros, leer libros, participar en festivales, tener la oportunidad de estudiar y tener la oportunidad de dirigir elencos, que es lo que te hace conocer los estilos y te ganas la cancha en el escenario, ¿no? Porque un músico que no tiene calle, que no tiene cancha, no puede ser, no hay músico teórico ni danzarín teórico. Tenemos que ir y ensuciarnos los zapatos y tenemos que bailar sin calzado, pero ese es el terreno que tiene que ir emparejado a lo intelectual, ¿no? Muchos músicos no son necesariamente amantes de la lectura y entonces se quedan en la interpretación. Yo he traspasado esa parte y me gusta mucho la lectura, el estudio de ese Perú del que aprendí gracias al maestro Manuel Acosta Ojeda y muchos otros grandes peruanistas que lamentablemente, no teniendo una acreditación universitaria, el gobierno no les abrió las puertas para que nosotros podamos beber su sabiduría, ¿no? En fin, como fuera, te decía, Eduardo, al comienzo, de que tenemos que estar juntos en estas gestas, ¿no? Y tenemos que invitar a todos los jóvenes, ¿no? Este es un podio interesante. San Marcos siempre ha tenido la labor de expresar el arte, la música, el ballet, el coro, las bandas, todo esto, y la danza principalmente folclórica, de modo tal que la invitación es no solo para niños ni jóvenes, sino también adultos y la tercera edad. Todos podemos encontrar en la música, en el arte, el momento de relax, el momento de distracción, el momento de enriquecimiento espiritual, y entonces así nos haremos ciudadanos más sensibles, más respetuosos, más educados, que es lo que necesitamos, ¿no? Y ojalá tuviéramos la posibilidad de tener mejores políticos, a ver si estudian algo de música. Muchas gracias, Javier. Quedamos ahí entonces, mi estimado Javiercito. Gracias. Gracias.